Yo diría que la característica más importante de la programación orientada a objetos es la capacidad que tienen unos objetos de interactuar con otros. Si nuestro personaje, después de recibir un ataque, muere, nosotros podríamos indicarlo de esta manera. Pero esto va a dar error, puesto que opponent no es un objeto, sino que es una cadena. Para solucionar esto, nosotros podríamos declarar a Ran como un nuevo personaje. Por ejemplo, podríamos decir que es un soldado. Y acá, en vez de pasar la cadena Ran, vamos a pasar el objeto completo. Y como tenemos ya un objeto, acá nosotros podemos, por ejemplo, llamar al método getName para obtener el nombre del oponente, que en este caso cumpliría la función anterior, pero además podríamos indicar que el oponente, cuando recibe un ataque, lamentablemente muere. Así que de vuelta a la clase unit, acá podemos declarar un getter para obtener el nombre de nuestro personaje y además podemos declarar el método die. Y nuevamente la lógica de este método va a ser únicamente imprimir un mensaje, pero recuerda que esto lo estoy haciendo únicamente para poder probar el resultado en el navegador y puesto que esto simplemente se trata de un ejemplo. Acá también podríamos refactorizar un poco para colocar, por ejemplo, una función llamada show que reciba un mensaje e imprima dicho mensaje en un párrafo. De esta forma, acá podemos simplemente llamar a la función show y también acá. Y así eliminamos un poco la duplicación del código. Y bien, también podemos hacer lo mismo acá debajo y acá debajo. Ok, vamos a darle un poco más espacio a esto para que quede más ordenado. Muy bien, al hacer esto recargamos la página y fíjate cómo nuestro código está funcionando correctamente. Sin embargo, en PHP, sobre todo cuando trabajamos con un framework como Laravel, las declaraciones de las clases van a estar en archivos diferentes. Por lo tanto, puede que nuestro programador no esté al tanto de que el método attack recibe un objeto y puede que intente enviar una cadena. En este caso, si recargamos la página, obtendremos un error. Nos dice que no se puede llamar al método getName en una cadena, como puedes ver acá, y es muy importante que aprendas a leer los errores. En este caso nos dice que el error se produjo en la línea 48, sin embargo el error real está en la línea 59, donde nosotros debimos pasar un objeto, en este caso una unidad, y pasamos por el contrario una cadena. Y errores de este tipo resultan un poco más difíciles de depurar. Acá puedes ver, sin embargo, el stack del error donde aparece la línea 59 y el nombre del archivo. Una vez más, esto suele ser más difícil de depurar, así lo hacemos de la siguiente forma. Nosotros en PHP podemos declarar el tipo que debe aceptar el argumento de un método o de una función. En este caso nosotros queremos que cuando se llame al método ataque se pase una unidad. Sin embargo, si hacemos esto en este momento y recargamos la página, recibiremos otro error, porque la declaración del método attack en la clase arquero no es compatible con la declaración del método attack en la clase unidad. Así que acá debemos tener cuidado con esto. Vamos a agregar el tipo en la clase soldier, pero también en el método abstracto dentro de la clase unidad. Muy bien, de esta manera ambos métodos van a ser compatibles y ahora recibimos un error diferente. En este caso nos dice que debemos pasar una unidad, pero estamos pasando una cadena. Y fíjate que acá nos dice que el error se produce en la línea 59, que es exactamente donde está el error, no dentro del método ataque. Este método no tiene ningún problema. El error ocurre porque acá nosotros debimos pasar una unidad y pasamos por el contrario una cadena. Y fíjate que ahora el ejemplo sí funciona. Sin embargo, vamos a complicar un poco más las cosas. Vamos a decir que si nuestro oponente recibe un ataque, no muere instantáneamente, sino que su cantidad de puntos de HP es reducida. Y si esta cantidad de puntos llega a 0, entonces el personaje muere. Para ello voy a quitar la propiedad alive y voy a declarar una nueva propiedad llamada HP y vamos a decir que una unidad tiene por defecto 40 puntos de vida. Muy bien, en este caso, de vuelta al método ataque, vamos a decir que el arquero realiza 20 puntos de daño por cada ataque. Y cuando yo estaba aprendiendo programación orientada a objetos,
resolvía este problema de la siguiente manera. Acá podría decir que después que se realice el ataque, yo voy a obtener la cantidad de puntos de vida que tiene el oponente y la voy a restar por la cantidad de puntos de daño que hace en este caso nuestro arquero. Finalmente, esta va a ser la cantidad de puntos de vida que va a tener nuestro oponente. Y si esta cantidad de puntos llega a 0 o es menor o igual a 0, en este caso vamos a decir que el oponente muere. Entonces vámonos ahora a la clase Unit y acá vamos a declarar dos nuevos métodos. Un setter para la propiedad HP, de esta forma. Esto lo aprendimos por supuesto en una clase anterior y vamos a declarar un getter para la propiedad HP, de esta manera. Muy bien, entonces si ahora recargamos acá la página, vemos únicamente el mensaje Silence dispara una flecha a RAM. Y aquí dentro del método setHP y únicamente con la intención de poder visualizar lo que está ocurriendo dentro del navegador, vamos a imprimir la cantidad de puntos de HP que tiene el personaje. Muy bien, recargamos acá la página y podemos ver el resultado. Ahora, si Silence ataca nuevamente a Ran y recargamos acá la página, podemos ver que ahora Ran tiene 0 puntos de vida y lamentablemente muere. Sin embargo, este diseño tiene un problema. ¿Qué pasa si nuestro soldado, como se supone que tiene una armadura, recibe solo la mitad del daño de los ataques? Acá tendríamos que preguntar si el oponente es un soldado. En este caso, entonces va a recibir solo la mitad del daño. Por lo tanto, el daño va a ser igual al daño que hace el arquero entre 2. De lo contrario, entonces el daño va a ser el daño completo. Acá por supuesto debemos tener cuidado de no modificar la propiedad damage y por lo tanto me toca utilizar esta variable temporal. Y finalmente acá voy a utilizar la variable y vamos a recargar la página. Fíjate cómo ahora Ran recibe 2 ataques, pero a la final sale con vida porque entonces está recibiendo solo la mitad del daño del arquero. ¿Qué sucede ahora si nosotros también tenemos una clase llamada caballero o knight y los caballeros reciben solo una tercera parte del daño de un ataque? ¿Qué sucede si tenemos una clase, por ejemplo, mago, y como el mago no tiene ninguna armadura ni ropa de batalla en absoluto, entonces va a recibir el 150% del daño? Para especificar toda esta lógica no nos quedaría otro remedio que comenzar a colocar condicionales o de pronto un switch statement. Y aunque no tengo nada en contra de la sentencia switch y por supuesto tampoco tengo nada en contra de los condicionales, en este caso nuestra manera de pensar y de solucionar este problema va más hacia los procedimientos estructurados que hacia la programación orientada a objetos. Y acá hay un principio que se llama Tell, Don't Ask. Cuando nosotros trabajamos con programación estructurada, nosotros tendemos a obtener información y luego a tomar decisiones en base a dicha información. Cuando trabajamos con programación orientada a objetos, nosotros más bien debemos indicarle al objeto qué hacer, dándole un comando, en vez de solicitándole información y luego cambiando su estado. Así que piensa qué ocurre en este momento con la clase oponente. ¿Qué es lo que nosotros estamos intentando decirle acá a nuestro oponente? ¿O qué es lo que sucede cuando nosotros atacamos a un oponente? ¿Cómo podríamos describir esto dentro de un método de la clase oponente? En este caso podríamos crear un método llamado takeDamage y pasamos como argumento la cantidad de puntos de daño que recibe nuestro oponente. De esta forma nosotros podemos quitar toda esta lógica de acá y pasarla a la clase unidad. Aquí por ejemplo debajo del método attack vamos a declarar un nuevo método público llamado takeDamage que va a aceptar como argumento la cantidad de puntos de daño. Y en este caso, como acá estamos dentro de la clase unidad, vamos a asumir que nuestra unidad va a recibir el daño completo. De esta manera. Muy bien. Y acá, también como estamos dentro de la clase unidad, vamos a trabajar con this en vez de opponent. Y fíjate que ya no necesitamos los setters ni los getters, sino que acá podemos trabajar directamente con nuestra propiedad HP. Por otro lado, acá damage ya no es una propiedad, sino que la pasamos como una variable o como un argumento.
Y lo interesante es que con esta refactorización nosotros podemos deshacernos del todo del método setHP. Aunque en este caso quiero conservarlo porque también lo estoy utilizando para imprimir este mensaje, pero puedo colocarlo como protected o mejor aún como private. De esta forma, este método solo podrá ser llamado dentro de la clase unidad. Voy a cortar este método y lo voy a colocar acá al final de la clase. Y aquí también voy a reemplazar el getter por la propiedad HP. Y lo demás queda igual. Ahora vamos a recargar la página y lamentablemente ahora RAM muere nuevamente porque la lógica para absorber daño, en el caso de que se trate de un objeto soldado, fue eliminada, pero esto lo vamos a solucionar en breve. Y acá una vez más voy a utilizar el método HP. Recuerda que ya no hace falta, pero este método me permite además imprimir un mensaje. Muy bien, y como aprendiste en la lección anterior, nosotros podemos reemplazar el comportamiento de una clase con respecto a su clase padre. Así que acá el método takeDamage dentro de la clase Soldier va a llamar al método takeDamage dentro de la clase Unit de esta forma, pero nos vamos a asegurar de pasar únicamente la mitad del daño. Y acá podemos retornar el resultado del llamado a la clase padre. Y por cierto, esta sintaxis nos permite llamar al mismo método, pero ya no dentro de la clase Soldier, sino dentro de la clase de la cual hereda Soldier, en este caso dentro de la clase Unit. Muy bien, recargamos acá la página y fíjate cómo ahora RAM sobrevive porque solamente está recibiendo la mitad del daño del ataque. Muy bien, por otro lado podemos decir que RAM, cansado de recibir tantos ataques, quiere responder con un ataque de igual forma. Así que acá podemos indicar que un soldado hace al menos 40 puntos de daño por ataque y acá debajo entonces decimos que RAM va a atacar a Silence. Muy bien, recargo la página y obtengo un error, ¿cierto? Porque me dice que la clase arquero no puede ser convertida a una cadena. Así que acá tengo que asegurarme de refactorizar el método ataque dentro de la clase soldado. Para asegurarme de acá llamar al método getName dentro del oponente y finalmente llamar al método takeDamage. Y esto lo vamos a mejorar en breve. Por ahora vamos simplemente a pegar esto acá. Podemos de igual forma colocar nuestro mensaje en otra línea y vamos a recargar la página. Muy bien, lamentablemente en este caso Silence muere, pero como Silence es un arquero, podría ser muy astuto y aleatoriamente evitar recibir el daño por completo. Así que acá nuevamente vamos a declarar la función takeDamage, que va a recibir el daño y va a su vez a llamar al método takeDamage dentro de la clase Unit. Pero en algunas ocasiones el arquero va a ser capaz de evadir el ataque. Así que utilizando la función run, vamos a decir que si es igual a 1, en este caso va a recibir el daño, pero si es igual a 0, en este caso va a evitar el daño por completo. Recuerda que esta función run nos va a devolver un número aleatorio. También por supuesto podríamos hacerlo de esta forma, dado que 1 se evalúa como verdadero y 0 como falso. Muy bien, recargamos la página y podemos ver que en algunas ocasiones Silence sobrevive. Muy bien, aunque puede parecer un ejemplo muy sencillo, en la clase de hoy aprendiste cómo un objeto puede interactuar con otro y también comenzamos a cambiar esa mentalidad de programación estructurada hacia una más orientada a objetos. Sin embargo, ahora quiero dejarte un ejercicio. Vamos a suponer que hay soldados que tienen una mejor armadura y reciben solo la tercera parte o la cuarta parte del daño. ¿Cómo resolverías este problema? Inténtalo y yo te lo voy a explicar en la clase siguiente, en la cual te voy a hablar de polimorfismo, que nuevamente suena como un concepto muy complicado, solo el término me hacía doler la cabeza, pero como estás en Style, ya verás que lo vas a aprender de una forma muy sencilla en la siguiente lección.